Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hace un mes, por cuenta de una carta enviada por la invitada de hoy, domingo, además a quien le agradezco porque creo que es una de las personas con quien más quería conversar desde hace más tiempo, cuando comenzamos este espacio de conversaciones pendientes, causó una suerte de polémica en el mundo literario. Digo suerte porque ha sido contestada sobre todo por escritores, pero ella, mi invitada de hoy, la gran escritora Laura Restrepo, más allá de esa carta, no había querido referirse públicamente a ella, aunque fue contestada en algunas revistas y en algunos medios de comunicación por otras y otros escritores. Y la razón para que se pronuncien estos escritores fue su renuncia a participar del Festival Hey en Cartagena, que es un festival literario que se hace hace 20 años en varios lugares del mundo, entre otras la ciudad de Cartagena. Y vamos hoy a hablar un poco de eso, pero vamos a hablar de muchas otras cosas con la gran periodista y escritora Laura Restrepo. Gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. David, un placer estar aquí contigo. Siempre he admirado mucho tu espacio, eh, que sea conversación, tiene un interés particular en estos momentos tan críticos, el diálogo, la conversación. Se dice que hablando se entiende la gente, en contraposición a la guerra, Así es. ese arte que tú practicas con tanta elegancia de la Muchas gracias. conversación es muy, muy necesario en este país. Bueno, y esa es una de las críticas que te hicieron. Tu carta considera que no asistes a este festival que se realizará el próximo 26 de enero en Cartagena porque este festival decidió invitar a María Corina Machado, la líder venezolana que es Premio Nobel de Paz y que se pronunció a favor de la invasión a su país, Venezuela. ¿Por qué escribiste esa carta y cuál es la posición que quisiste fijar sobre un personaje que a lo mejor se ha quedado en la anécdota de que es una líder eh, al uso de la oposición y que y ha invitado a que se invada su país, ha invitado a que se desconozca el derecho internacional, ha invitado a que Donald Trump incluso comparta su premio de paz, de Nobel de Paz, porque no le gustó a Donald Trump que se lo dieran a ella? ¿Cuál es entonces el fondo de esa respuesta y por qué tu decisión considera que tú no puedes estar en un espacio como este es Mira, con un te personaje como agradezco Corina? que me lo preguntes. Se me criticó que por qué yo no iba al debate. Yo pienso que de alguna manera yo abrí el debate con mi renuncia a ir y la carta que mandé, si quieres ahora la leemos, es corta. Pero decía, María Corina Machado es la invitada de honor de esta sesión del Festival Hey que va a suceder en estos días y es una persona que trabaja directamente a favor de la invasión de los Estados Unidos de nuestros países. Ha estado, se ha manifestado en términos favorables a las atrocidades que están sucediendo en el Caribe en este momento. Y desde luego tiene la doble cara, como ese dios Jano de los romanos que tenía dos caras. Cuando las personas tienen dos caras, confunden mucho. De ahí la importancia que sentí yo de señalar quién era ella y por qué no podía ser la invitada de honor eh, a un festival que se llevaba a cabo precisamente en el Caribe. Si quieres, empecemos por ahí. ¿Cuál era el contexto de lo que estaba pasando? Ya hacia el final de año había más de 34 lanchas de pescadores o gente común y corriente, ni siquiera se sabía quiénes eran, que habían sido voladas en contra de todos los más mínimos principios de derechos humanos, habían sido volados por las fuerzas norteamericanas, con el pretexto de que eran lanchas del narcotráfico, cosa que nunca se había comprobado. Y aún si se hubiera comprobado, la pena de muerte ejercida de esa manera, sin ningún tipo de juicio, pues era inaceptable. Más de 110 personas de nuestra gente, fueran venezuelos o venezolanos o fueran colombianos, en realidad nos da lo mismo, somos pueblos hermanos, pero también en el Caribe, es decir, había una agresión permanente sobre nuestra gente y sobre el Caribe. El Caribe es el Mare Nostrum, es nuestro mar, ese mar hermosísimo que ha sido un espacio de paz
durante décadas y que le da tanta razón de ser a nuestra cultura, a nuestra gente, a nuestra soberanía. Y el Caribe lo habían vuelto a través del sobrevuelo de esos aviones cazas y de esos volar, torpedear barcos con pasajeros, pirateo sobre barcos con petróleo. Se había vuelto una especie de tugurio de matones donde nos estaban agrediendo fuertemente. No solamente eso, al presidente de Colombia también, el presidente de los Estados Unidos, lo estaba tachando de enfermo, de cabeza de narcotraficantes, de persona que no podía estar en su puesto. Es decir, por todos lados estábamos siendo amenazados. Ese era el contexto que había. Y ten en cuenta que el Festival Hey se iba a celebrar o se va a celebrar precisamente en el Caribe. ¿Qué tipo de evento hubiera querido yo que se celebrara como escritora, pero también como ciudadana y como latinoamericana, que se celebrara en el Caribe? Un homenaje precisamente al Caribe, un desagravio al mar Caribe, invitando a tantos escritores maravillosos que hay desde Cuba, Centroamérica, la propia Colombia, el propio Giuseppe Caputo, escritor colombiano que fue una de las personas que también cancelaron su asistencia por las mismas razones, donde además se les rindieron homenaje a todas esas víctimas anónimas que eran las personas que iban en esos barcos que quedaron fulminadas y calcinadas de tal manera que nunca llegamos a saber ni siquiera quiénes eran. Creo que hay un señor de apellido Carranza cuya familia está demandando porque saben que estuvieron ahí, pero la aniquilación era tan total que ni se supo que habían esas lanchas, ni si eran pescadores, ni si en efecto llevaban coca. Eran, según el Washington Post, muchas de esas lanzas, y te lo digo textual como lo pone el Washington Post, eran del tamaño de una mesa de comedor. Y eso aparecía, según el señor Donald Trump, como la gran conquista, la gran derrota del narcotráfico y la gran hazaña que salvaba vidas de miles de norteamericanos a quienes nosotros los colombianos, viles traficantes, como nos dijo alguna vez, estábamos envenenando con droga. Entonces, ¿cómo me entiendes? A mí no me salía del corazón invitar a María Corina Machado a en vez de ese acto que te digo de desagravio del Caribe, se invita a María Corina. Ahora vamos a ver los antecedentes que tenía María Corina. El problema con ella era que aparecía o sigue apareciendo ante mucha gente como una luchadora por la libertad, por la independencia, contra la dictadura en Venezuela. Y al mismo tiempo, con una larga historia de tratos con los Estados Unidos, según los cuales a ella se le daría la presidencia y el precio a pagar era una privatización extensiva del petróleo, que es el gran, pero además también de los minerales, de la cantidad raros, de oro y minerales que hay en Venezuela, para el usufructo incondicional de los Estados Unidos de Norteamérica, una especie de toma y daca, ¿cierto? La presidencia y a cambio yo privatizo el petróleo nacionalizado desde Carlos Andrés Pérez y afianzado esa nacionalización por Hugo Chávez. Yo se los entrego dándole el visto bueno a una invasión. Y esto que te digo no son secretos, ni conspiraciones, ni malas lenguas. María Corina se expresa ampliamente a través de sus redes sociales y esto, su adhesión a Estados Unidos, el visto bueno a la invasión, el rogarle a Estados Unidos que libere a Venezuela a favor de la democracia, eso está explícitamente dicho en sus redes sociales, es decir, ella lo dice abiertamente. Entonces, ¿cuál es la democracia que puede haber si tú le estás entregando la patria a una potencia extranjera? Después de mi carta, después de la discusión que armó, sucedió lo que efectivamente vimos que se estaba preparando desde entonces, que es un ataque relámpago violatorio de cualquier código de soberanía, de derechos humanos, de tratado de las Naciones Unidas, en donde es secuestrado el dirigente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, esto ya se venía venir. Para mí era importante que se supiera que le estábamos dando tribuna de honor a una persona que estaba a favor
esta serie de agresiones y de amenazas del imperio. Entonces yo pensé que era importante. Me dijeron, ¿y por qué no fue allá y debatió? Porque yo creo que hay cosas que son de principios, Juan David. A la mamá no se le pega, punto. Uno no va a discutirle al que opone o propone que es bueno pegarle a la mamá. La patria no se entrega, no se vende la patria, no se está a favor de regalar la soberanía. Eso es sagrado para nosotros. Sí, tú y yo somos escritores y somos intelectuales y consideramos que la palabra es importante y el debate, pero también la acción. Yo pensé, no, no se vaya, no era tan inocente tampoco. Mi querida amiga Cristina Fuente de la Roche, la directora del GEI, a quien no solamente aprecio, sino que le agradezco mucho que tenga funcionando un festival tan importante aquí en Colombia. Ha dicho que el festival no toma partido y que es un espacio neutral de discusión. ¿Sabes cómo se llamaba la conferencia de Corina Machado? Se llamaba La Voz de la Esperanza. Si eso no es, si eso no está cargado, dime tú si a uno de los chavistas le hubieran dado en el GEI un espacio para que hablara a Diosdado Cabello o alguno, un espacio en el GEI que se llamara La Voz de la Esperanza. No era tan sencillo. Ni era tan sencillo tampoco que ella fuera la principal invitada, sentarnos todos a escuchar cómo era que era bueno que el señor Trump invadiera nuestros países. A mí no me pareció digno. Fíjate que hay una palabra hoy pasada de moda que es el patriotismo, que yo creo que vamos a tener que revivirla porque son momentos de patriotismo, de defender la soberanía de nuestra patria, aún o más todavía de gente que pretende que la invasión, la entrega de la soberanía, el vapuleo de nuestros gobernantes, de nuestros dirigentes, de nuestra gente, el saqueo de nuestros bienes se le da el nombre de la democracia, que es una vieja trayectoria de Estados Unidos que lo viene haciendo a lo largo de las décadas de invadir países a nombre de la democracia, ¿cierto? Normalmente es como una jugada de laboratorio muy bien planeada que la vienen implementando desde hace mucho tiempo. Se busca un país, primero, que tenga riquezas que sean apetecibles y que se puedan expropiar o directamente robar. Segundo, un dirigente muy cuestionado. En el caso de Venezuela, Nicolás Maduro tenía unas elecciones que habían sido puestas en tela de juicio, inclusive por gente con tanta audiencia como el propio presidente de Colombia o Lula de Brasil, y con un régimen autoritario, con montones de gente descontenta en la propia Venezuela. Entonces, a nombre de la democracia, que venga el Salvador, señor Trump, que tiene, es decir, si hay democracia en estos momentos en Estados Unidos, que la muestren, porque lo que estamos viendo es un sistema de represión brutal sobre su gente, de amenaza contra cualquiera que hable mal del régimen, de imposición cada vez mayor, un régimen crecientemente autoritario que yo creo que tiene bastante aterrorizado por lo menos a la mitad de los Estados Unidos. Entonces era importante no ir, no sentarse a discutir, alzar la mano, señora Corina, porque es bueno que nos invadan. No tenía sentido, hay que tener dignidad. Como latinoamericanos tenemos que tener dignidad, defender el Caribe como espacio de paz, América Latina como espacio de paz. Y no esta cadena de atropellos que están sucediendo y de amenazas que todavía tenemos pendientes sobre la propia Colombia, sobre México. Dicen que México es para Trump la joya de la corona. Entonces me pareció importante. Si quieres, inclusive ahora podemos repasar un poco los actos que históricamente viene haciendo María Corina en solidaridad, no solo en solidaridad, en complicidad con los Estados Unidos, buscando una invasión de Venezuela para derrocar a Maduro y para supuestamente, bajo la égida, el control de los Estados Unidos, instaurar una democracia, cosa que todos sabemos que es una enorme falacia. Antes de examinar esa figura de María Corina Machado y de lo que es el problema venezolano, porque es un problema, no porque lo quiera calificar de esa manera, de una forma caprichosa,
El contraargumento, porque ya respondiste a algunos de esos, de alguna manera, críticas que te hicieron, de no querer debatir, y se entiende porque no se quiere debatir, es un viejo debate del liberalismo que de alguna manera promete la democracia, pero la democracia no siempre es perfecta y no siempre puede imponerse por la fuerza. Ha sido una especie de laxitud y de conveniencia o de connivencia con lo que se llama el régimen autoritario venezolano, que no evidentemente se limita a una historia que empezó ni hace 2, ni hace 5, ni hace 10, sino que es una historia que tiene una continuidad y que tú de alguna manera has tocado. A mí mismo me acusaron de lo mismo por apoyar la carta y por apoyar la posición, y es que nos habíamos mantenido muy silenciosos sobre lo que estaba ocurriendo con la dictadura de Maduro en Venezuela. ¿Qué respondes entonces ante esa crítica sobre la supuesta laxitud y la no condena de la situación venezolana en los últimos años bajo la presidencia de Nicolás Maduro? Mira, yo te diría que internamente en Venezuela hay una oposición muy seria al gobierno de Maduro y a su estructura, lo que llaman la estructura chavista, o el deterioro de lo que fue, digamos, el intento o el hecho de la nacionalización y de la defensa del petróleo por parte de Chávez, su deterioro, yo creo que con natural a lo que serían los petrogobiernos, los gobiernos que tienen que ver con el petróleo, que tienden a crear una cúpula privilegiada muy fuerte. Yo te diría que dentro de la propia Venezuela hay organizaciones y personajes muy críticos que se oponen, que exigen la liberación de los presos políticos, la eliminación de las restricciones a la libre expresión, a las medidas autoritarias, pero esa gente, además de ser anti-Maduro, es antiimperialista, que no es el caso que no es el caso de Corina. Es decir, esa gente adentro no quería Maduro, pero no quería, su postulado no era que vengan los Estados Unidos a liberarnos de Maduro. Entonces ahí viene la gran contradicción. Hay gente que todavía dice, sí, sí, bueno, Corina le hizo un guiño a Trump, pero al mismo tiempo que valiente, que luchadora por la democracia. No hay democracia bajo la égida del imperio, bajo el dominio del imperio. Eso no es verdad. Y eso lo supieron siempre los venezolanos, como lo conversábamos antes. Desde los años 50, desde los proyectos de nacionalización de la industria petrolera y allí donde ha habido guerras, evidentemente, no es ningún secreto como lo hablábamos, Antonio Caballero, un periodista que admiramos los dos y un escritor que admiramos, pasó buena parte de su vida escribiendo columnas sobre ese imperialismo y esas formas de dominación sobre territorios en donde el recurso natural del petróleo, por supuesto, es prominente, como es en Venezuela, que es el país más petrolero del mundo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es esa historia venezolana sobre la que no hemos querido detenernos? Nos hemos querido detener en la condena a esas injusticias que se han producido en un régimen autoritario, pero no hemos examinado la continuidad de esa historia venezolana que empieza en los años 50 y con proyectos, insisto, como el que protagonizó antes de Chávez Carlos Andrés Pérez. Claro, ¿y cuál es el verdadero objetivo de los Estados Unidos con estos ataques a Venezuela, inclusive con el secuestro del propio Maduro? Creo que el interés por la democracia de Estados Unidos hace de verdad siglos que se demuestra que es absolutamente nulo. Como tú bien lo dices, el interés de ellos es petróleo, petróleo. Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, o sea, ahí está el tesoro que según Trump amerita sus actos de piratería, ¿cierto? Volvemos a los viejos tiempos de los piratas, donde hay un tesoro y los piratas hacen lo que sea para, para adquirirlo, no solamente el petróleo, sino yo creo que el gobierno venezolano también estaba haciendo ante el bloqueo que desde hace 16 años, bloqueo implacable de Estados Unidos, de dejar a Venezuela sin comida, sin medicinas, pero además con unas restricciones enormes a la venta del petróleo. O sea, el petróleo de Venezuela seguía siendo manejado a través de imposiciones y de sanciones, bloqueos por Estados Unidos. ¿Qué hace Venezuela? Se abre al comercio del petróleo con otros países y en otras monedas. Entonces le vende petróleo a China, a Rusia, a Turquía, a Irán. Y yo creo que ahí viene el gran pecado, porque
En buena medida la fortaleza de la economía norteamericana venía del petrodólar, es decir, todas las negociaciones en el mundo de petróleo tenían que ser hechas a través del dólar. Tendrían que la compra, la venta era a través del dólar. Los franceses lo llaman el privilegio excepcional de una moneda que se impone como única forma de transacción. Al venderle Venezuela petróleo a otros países, acepta también venta en otras monedas. Era la crisis del petrodólar, empezar a romper el monopolio del dólar sobre el petróleo. Eso era un problema que atentaba, iba a la yugular contra la economía norteamericana y que Trump consideró que no lo podía dejar suceder. Pero también, como dices tú, y como también toda su vida señaló ese hombre tan lúcido y admirable que era Antonio Caballero, esto lo viene haciendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo, exactamente la misma fórmula que utilizaron en Panamá sacando a Maduro, que utilizaron después en Afganistán, con pretextos más o menos iguales, ¿no? En el pretexto para golpear y destrozar a Irak fue también un gobernante tiránico, eh, tesoros en el subsuelo. Bueno, el pretexto con Irak era que tenían armas de destrucción masiva, que tenían Pues, arma nuclear, encontrar. cosa que jamás se probó que fuera cierto. Y las consecuencias también son evidentes en estos casos, como se ve ahora en el desastre que es el genocidio de Gaza. Son países que son intervenidos directamente por Estados Unidos o con su ayuda decisiva y de los cuales no queda, de democracia no queda ni la sombra, no imponen ningún tipo de democracia ni la construyen, por el contrario, lo que queda es la muerte, la desolación, la locura. Países entregados a los señores de la guerra, divididos en 1000 sectores, enfrentados entre sí. Mira todo el caso tan brutal de Libia, donde destronaron a Gaddafi y hoy en día es un país tan vuelto trizas que inclusive hay mercado de esclavos en la ciudad, es decir, hasta ese punto es el deterioro social, humano, todo sentido, por la intervención norteamericana que no deja sino ruinas y muerte. Ese no es el destino que queremos para los latinoamericanos. Y cualquiera que venga bajo el pretexto de la democracia a vendernos las ventajas de la intervención norteamericana, pues no es bienvenido. Y no tenemos por qué. Si hay un pedófilo, tú lo invitas a tu casa y lo sientas a discutir con él. No lo haces. Posiblemente si eres un periodista lo entrevistas. Corina era nuestra invitada de honor en el Hey. Entonces me pareció que había que actuar. Los intelectuales o los escritores somos gente de palabra, pero también somos gente de acción. Y a mí me pareció que era el momento de actuar, cancelar la ida, que le tenía yo muchos deseos, no creas que no. Tenía 4 actividades allá, entre otras una que me llamaba mucho la atención, que era entrevistar a un autor de la India que desde hace años admiro mucho, que se llama Pankaj Mishra. Tiene un libro precioso, no sé si lo habrás leído, pero te lo recomiendo. Se llama El mundo después de Gaza. Un libro luminoso que explica mucho, inclusive pues, no habla de América Latina, pero hablando de lo que ha sucedido en Palestina, explica mucho cuál es el destino que el señor Trump tiene diseñado en medio de su inmensa apetencia de poder y su convicción de que es el dueño del mundo, empezando por este hemisferio que según esa doctrina Monroe que él mismo ha llamado la doctrina Donroe por su nombre Donald, este hemisferio le pertenecemos nosotros los latinoamericanos y le pertenecemos cualquier cosa que podamos tener que asegure la viabilidad energética de los Estados Unidos y según ellos que asegure su propia seguridad militar. Pero entonces, para cerrar este primer tercio de la conversación, te insistiré en el asunto de cuál es la mirada que tú tienes sobre Venezuela, insisto, de una manera histórica, porque esa Venezuela que tú has conocido bien, sobre la que incluso va a tener un rebote, que es una novela tuya que se llama La novia oscura, que tiene que ver con el petróleo, por supuesto, eh, uno parece no tener actualizado esa historia. Esa historia comenzó hace muchos años.
la continuidad de alguien como María Corina Machado, no en ella solamente, sino en mucha gente como ella que representa ese deseo colonial de ser poseído y de ser dominado y de ser colonizado. Desde hace 2 siglos nuestras repúblicas tienen ese etos en muchas de sus élites y de sus clases dirigentes. Se empieza a fracturar a finales de los 80 con la emergencia del gobierno de Carlos Andrés Pérez y después con la llegada de Hugo Chávez. ¿Por qué no hablamos de eso y por qué seguimos insistiendo en que lo único que se puede contar de esa historia es estos últimos 10 o 12 o 16 años, como lo dices tú, de un bloqueo infame, de una tristeza que ha vivido un pueblo con 8 millones de personas que han tenido que irse de su país, con una situación calamitosa, porque cuando hay un bloqueo sobre el sistema económico, básicamente se termina la manera de vivir, de hacer transacciones con otros lugares, con viajar, con comerciar, con lo que somos los seres humanos como sistema. Claro, tienes razón. Sí, porque es Carlos Andrés Pérez quien empieza con la nacionalización del petróleo en Venezuela, que es yo creo el origen del problema, es decir, es ponerle trabas a Estados Unidos de que dispusiera de una riqueza natural a su antojo. Luego viene Hugo Chávez, quien asegura a través de contratos no tan lesivos para, digamos, más equitativos y no lesivos para Venezuela, los contratos del petróleo. Y empieza Venezuela a controlar su propio petróleo. Ese pecado absolutamente imperdonable para los Estados Unidos. Y un personaje como María Corina tiene una larga historia de pactos con los Estados Unidos, donde claramente ella dice o propone el trato es la presidencia a cambio de la privatización y la entrega a los Estados Unidos de las empresas petroleras norteamericanas del petróleo. Es más, en el 2020 ella firma un acuerdo con el Likud, que es el partido de Benjamín Netanyahu, de afinidad y colaboración ideológica, política y militar. Como te digo, nada de esto es secreto porque está publicado en las propias redes sociales de ella. Y ella se pronuncia dando el visto bueno a lo que llama las prácticas bélicas de Israel sobre Gaza. Razón de más para no ir a la conferencia, ¿me entiendes? Con los genocidas o con los partidarios del genocidio no se debate, simplemente se lo rechaza y no se saluda su presencia. La culminación de ese acuerdo con Netanyahu quedó claro también ante el público porque al recibir María Corina el Nobel, Netanyahu la felicita y le agradece el visto bueno a las acciones de Israel sobre Gaza. Y bueno, ahí entramos a esa tragicomedia que ha sido lo del premio Nobel. Es Marco Rubio, bueno, gran ideólogo de toda esta ofensiva contra América Latina. Mario Rubio, al parecer, es quien hace todo el lobby para que le den el premio Nobel a María Corina Machado. Ella misma ha contado cómo a través de operativos de la CIA ella puede salir de Venezuela, se refugia en un barquito en una isla. Bueno, tuvo suerte de que no le volaran ese barquito como estaban volando los demás y llega allá hasta Oslo y recibe el premio y se lo dedica a Trump. ¿Quién lo ha visto como un gesto de simpatía o de coquetería? Y no es así. Tenía un profundo sentido porque pues ya sabemos que la gran apetencia, la libido de Trump está toda puesta en el premio Nobel, eso es lo que él quiere, más que nada en la vida quiere el premio Nobel, resulta que se lo dan a Corina. Se puso furioso. Se puso furioso, pues dijo que ella no lo ha debido recibir. Vamos a ver, en estos días se está esperando la llegada de María Corina a Mar-a-Lago, donde ella misma ha dicho que ojalá se le pueda brindar la oportunidad de ofrecerle o de cederle el premio Nobel a Trump como gesto pues de agradecimiento, ha dicho ella, por sus acciones en Venezuela. Fíjate que yo siempre he dicho que la frivolidad y la guerra van de la mano, curiosamente se complementan. Toda esta historia grotesca del premio Nobel con los señores de Oslo y de Estocolmo teniendo que el comité del Nobel
teniendo que aclarar que el Premio Nobel de la Paz no es transferible, previendo pues este acto que posiblemente veamos o posiblemente no, casi que un cambio, te doy la presidencia, pero tú me entregas el Nobel, pues ha sido bastante ridículo. Está la denuncia que ha puesto Assange. Yo creo que si a alguien se le puede creer en este mundo lleno de mentiras y de fake news, es a Julian Assange, un hombre que ha pagado con tantos años de cárcel y de persecución justamente el hecho de develar los grandes secretos y las grandes mentiras del poder. Y Assange ha puesto pues la demanda de cómo es posible que la institución del Nobel de la Paz le otorgue el premio con la plata además correspondiente a una persona que lleva años promoviendo la invasión y la guerra. Si algo nos permite la literatura, para entrar en el segundo tercio de nuestra conversación, es imaginar moralmente a esos personajes que creamos o que crean los escritores o que conocen y los convierten en parte de sus ficciones. Y yo creo que al final de esta entrevista, el tercer tercio va a ser sobre un libro, un gran libro periodístico tuyo que se publicó hace 40 años, pero ahí me voy a detener para darle, digamos, a la ficción el espacio que se merece en esta conversación, porque yo te decía hace un rato, yo creo que hoy los escritores, la gente que ha tratado de imaginar moralmente el mundo, tiene un lugar central, porque se desveló el escenario, porque estamos viendo que todas esas tramas de la Guerra Fría, en donde todo parecía caber en un relato muy sofisticado y muy complicado. Hoy lo vemos todos los días en las noticias, gente que dice que va a invadir un país, que se va a coger Groenlandia, la otra que le ofrece un premio Nobel. Parecen transacciones de comedia, digamos fácil, barata, melodramática, pero es lo que estamos viviendo como vida. Tú te interesas precisamente por ir al corazón de esas personas o esa imaginación moral, tocando temas que, como yo te decía, a lo mejor son inconscientes, pero que tienen que ver con este momento. Y una de esas novelas es La novia oscura, que sucede en un territorio petrolero y en un territorio en disputa en este país en el que se han cometido toda suerte de vejaciones, también por el petróleo. Es en Barranca Bermeja donde aparece los primeros movimientos socialistas, los primeros movimientos de contestación del poder y de las élites que querían capturar el petróleo, y tú te metes a trabajar ese tema de la mano de un personaje, de una prostituta, que es la mujer que tiene la información de todos esos mundos que van pasando por ahí en esa especie de territorio sin ley, en donde todo es dinero, en donde todo es captación de poder. ¿Por qué no hablamos de esa novela, ya que estamos hablando de petróleo y de ese interés por tocar? Bueno, claro, me encanta que me pregunte sobre La novia oscura porque tiene todo que ver y pasamos ahí a eso. Ahora, para cerrar este tema de la frivolidad que hay detrás de todo este capítulo de Corina Machado, con perdón, pero hay un meme muy bueno que está circulando que de alguna manera resume su historia. Bueno, porque se dice que ser enemigo de Estados Unidos es muy grave, pero es todavía más grave ser amigo. Y el meme que circula dice, le dijeron, le damos la presidencia, le dejamos el petróleo y le quitamos el chavismo. Y le dieron la presidencia de Elsie, le quitaron el petróleo y le dejaron el chavismo. La lección no Así se que, aprende por parte de esas élites desde hace entonces, 200 la años. novia oscura. Sí, digamos, bueno, la novia oscura, yo estuve yendo un año a Barranca Bermeja para poder contar esa historia fíjate que yo creo que Barranca Bermeja es uno de esos ombligos del mundo. Bueno, donde hay petróleo siempre la situación es muy bélica y muy complicada y muy bullente. Y en Barranca Bermeja pues está la gran refinería colombiana de Ecopetrol, que es de alguna manera el logro, definitivamente el logro de las grandes huelgas, lo que se llama, allá se llama las huelgas heroicas por el petróleo de los trabajadores petroleros. Creo que hoy la llaman Ecopetrol, porque era la Tropical Oil Company, la Troco, es decir, un bastión colonial. Exacto, y un enclave colonial en esa zona. Entonces vienen lo que ellos llaman las huelgas heroicas de los petroleros de los años 50, justamente por la nacionalización, la protección del petróleo y afianzarlo como un derecho de los colombianos de tener esa riqueza del subsuelo. Y en Barranca Bermeja subsiste esa tradición con un gran orgullo.
Cuando estuve allá, bueno, lo primero que me llamó mucho la atención fue una foto del gran fotógrafo Leo Matiz, colombiano, que estaba en los archivos de la USO, el sindicato petrolero, de una muchacha muy bella, de rasgos claramente indígenas, pero había algo en ella que indicaba vida nocturna, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Tenía las cejas depiladas, estaba mordiendo una flor, y me puse a averiguar quién había sido. Y decían, este fue un lugar de hombres solos, todos los que venían para trabajar en el petróleo, una comunidad de hombres solos, y había también una comunidad de prostitutas que no solamente formaron con ellos relaciones de amor y tuvieron hijos, poblaron, digamos, la zona, sino que además participaron muy activamente en los paros cívicos y en las grandes huelgas del petróleo, fueron a la par con ellos, por eso se las considera en buena medida fundadoras del pueblo de Barranca y los alrededores. Entonces me llamó poderosamente la atención. A partir de esa muchacha, que es la protagonista central de la novela La novia oscura, a quien yo le llamé Sayonara, una joven prostituta ligada a los trabajadores petroleros, y pude conocer también viejos trabajadores petroleros que habían sobrevivido a la época de aquellas huelgas. Me llevaron a la selva, donde todavía están los machins tapados por la vegetación, que eran los viejos aparatos de la extracción del petróleo. Y me contaron la historia fascinante que había sido de las putas y los petroleros peleando contra la troco y organizando un lugar donde la vida fuera digna para sus hijos y donde siguiera habiendo trabajo. Mira, era tan emocionante sus historias que me decían, los trabajadores de las huelgas siempre supieron que había un momento en el medio del forcejeo tremendo contra la empresa norteamericana, había un momento que les daría el triunfo a los trabajadores, ¿sabes? Lo que es una huelga, cómo se pasa hambre, el riesgo de perder el trabajo, etcétera. Y ese momento era la destrucción de las máquinas. Se destruyen las máquinas, destruyes a la empresa. Me decían, nunca lo hicieron. Nunca destruyeron las máquinas porque sabían no solamente que esa era su fuente de vida, sino que esa sería la fuente de vida de sus hijos. ¿Entiendes? Esa ética del trabajo, de pese a estar dar una lucha en la términos lucha, sí, distintos a la destrucción como objetivo, ¿no? sí. Y por ahí, por supuesto, todo un gran tema que te ha interesado y que tiene que ver con el libro, el que vamos a hablar más adelante, y es el tema de la contestación a ese poder, cómo fracasa en esos términos sociales y cómo entonces, para muchos, con lo cual no estamos de acuerdo ni tú ni yo, por supuesto, la opción que queda es la lucha armada, y es por eso que nace el Ejército de Liberación Nacional, entre otras cosas, ¿no? Así es. Mira que ahí en Barranca Bermeja, para completar un poco este tema, te cuento de la presentación del libro, que fue muy particular. Yo le pedí a la editorial que presentáramos el libro, que es una historia de amor, ¿cierto? La historia del amor entre esta muchacha prostituta Sayonara y un trabajador petrolero. Yo pedí que lo hiciéramos en Barranca Bermeja. Y ahí hay un hotel precioso, se llama el Hotel Pipatón, que Está es cerrado ahora. unas terrazas de los años 50 Sí, sobre el río divino. Magdalena. Y dije, la editorial estuvo de acuerdo. Era Gabriel Iriarte, mi Tu queridísimo editor. amigo Gabriel Iriarte, el editor. Y entonces pusimos una mesa donde vamos a invitar a todos los sectores en conflicto, porque allá en Barranca Bermeja se concentran todos. Estaba el director de la Unión Sindical de la USO, el dirigente de la USO, se llama HH. Invitamos al obispo de Barranca, invitamos al jefe paramilitar, invitamos al jefe del ELN, invitamos al alcalde de Barranca Bermeja y invitamos al ministro de Minas, que nunca había ido a Barranca Bermeja, que había sido amigo mío en la redacción de Semana, el Chiqui Valenzuela. A la primera vez que un ministro de Minas iba. Se sentaron en la mesa y adelante de ellos
yo invité a todas las viejas prostitutas, unas matronas, que eran madres de ingenieros, de abogados, de médicos, pues con una trayectoria muy respetable, porque eran las matronas del pueblo. Llegaron elegantísimas, vestidas de terciopelo en ese calor, y ellas estaban sentadas adelante y detrás en una mesa, pues todas estas fuerzas en ese conflicto tremendo que había, y en esa época en particular en Barranca, donde la balacera era tupida. Todo el mundo me decía, esto va a estallar En y cualquier momento. va a ser lo de Dios es Cristo. Sin embargo, la verdad fue muy amable, se pudo hablar, se pudo conversar, nos reímos, todo el mundo de todas maneras sentado en el borde de la silla. Ahí estaba también Pacho de Rú, Francisco de Rú, que estaba en ese momento de mediador en el Magdalena Medio, mediador de conflictos en el Magdalena Medio. Y ya cuando empezó la cosa a ponerse tensa, cada uno de estos personajes cogió el helicóptero y se fue. Y dijimos, bueno, salimos del problema. Y en ese momento se me acerca una señora que estaba sentada ahí en el público y me señala a una de las prostitutas que estaban adelante en la tarima y me dice, yo lloré todas las noches de mi vida por culpa de esa mujer porque mi marido estaba con ella y no conmigo. Y ahí caí yo en cuenta que el problema no era tanto los sectores armados en conflicto, sino que por primera vez habíamos juntado a las esposas y a las prostitutas. Yo dije, el conflicto va a venir por acá. Pero, ya sabes, colombianos, soltamos los músicos en las terrazas esas sobre el Magdalena, el pueblo entero se puso a bailar y empezaron a cantar, se putió, Barranca se putió. Y se armó la juerga y fue como la presentación más emocionante del libro que a mí me ha tocado y la constatación, Juan David, de una cosa muy importante, que es que la literatura y la cultura son espacios de paz, espacios de encuentro, donde la palabra prima, la poesía prima y el sentido de lo humano se hace patente. Pero también territorios dentro de las novelas de conflicto. Y quizás gracias a la literatura podemos muchas veces objetivar o sublimar esos conflictos, es decir, ponerlos en un lugar que no solo tocan nuestros propios dolores, sino que vemos que les ocurren a otros. ¿Por qué te interesó el tema de la Guajira? ¿Por qué te interesó pensar en otro territorio que tiene que ver con Venezuela, es nuestra frontera norte con Venezuela, en donde se libró una guerra también por un tema económico, que fue el tema del contrabando, después de la bonanza marimbera, que dio origen, por supuesto, a uno de los grandes flagelos que hemos vivido y que nos ha ocasionado tanto dolor y tanta sangre y tanta miseria y tanta muerte como el narcotráfico? Fíjate que yo creo que todo este asunto del narcotráfico nos llegó a los colombianos eh, como una situación de enorme perplejidad. No sabíamos qué estaba pasando al principio, dónde salía la dolariza que llaman los mexicanos, los sótanos llenos de dólares que se pudrían, las balaceras que eso ocasionaba, los Toyotas todoterrenos, la gente con metralletas, las motos con sicarios. Era como una andanada, no sé, al principio no se sabía realmente qué era lo que estaba sucediendo. Yo creo que nosotros habíamos sido un país bastante conservadores en materia de dinero, de gasto y de aspaviento, de demostración de dinero. Me acuerdo que en mi casa, por ejemplo, no se hablaba de dinero, no se le preguntaba a alguien cuánto te costó eso, y mucho menos se decía o se hacía ostentación. Había como un pudor un poco precapitalista, si tú quieres, o del siglo de oro español, yo qué sé, y de pronto el dinero empezaba a regir nuestro mundo. Y yo trabajaba en semana, en ese tiempo, la semana anterior a esta, la que era de Felipe López, donde de verdad se investigaba y había como un compromiso serio con el periodismo. Y en ese tiempo había dos familias en La Guajira que tenían casada una vendetta de sangre hasta la muerte del último varón del clan contrario. De hecho, tan relacionadas, Eran primos, ¿no? eran primos. Y en algún momento
sucede ese hecho que era como la culminación de la gran venganza, que era la muerte del último varón, un muchacho de 14 años de uno de los clanes. Entonces yo trabajaba también para el noticiero de las 7. Me fui con las cámaras, con los fotógrafos de semana, con las cámaras del noticiero de las 7 y nos fuimos al cementerio a ver el entierro, que parecía de tragedia griega, porque eran las mujeres del clan del muerto de negro gritando: la sangre de mi hijo fue derramada, la sangre de mi hijo será vengada. Y ahí me encontré yo como con algo, un corazón muy atávico que había detrás de estas guerras de lo que empezaba a ser los primeros clanes del narcotráfico, origen de lo que después serían los carteles. Y ese corazón del asunto, que no tenía que ver directamente con la droga. Los objetos no tienen la culpa de nada, son las relaciones humanas lo que está detrás. Era la venganza. La falta de justicia que se suple con un proceso de venganza que yo creo que nos ha azotado en este país desde hace mucho tiempo. Si te pones a mirar de los grandes conflictos armados y las masacres y las matanzas, es muy posible que en los orígenes tú llegues a un proceso de venganza. Y de ahí sale esa novela que se llama Leopardo al Sol. A mí me tomó 11 años escribirla. Es de ficción, porque al principio los reportajes fueron reales para el noticiero, pero sobre todo la familia ganadora no se sentía, cuando se planteó la posibilidad por RTI de que eso se hiciera como una serie, telenovela se llama en ese momento, amenazaron con volar con una bomba a la programadora. Entonces nunca se hizo serie. Yo le busqué al abogado representante de una de las familias y le dije: hágame un favor, dígale a los señores que yo voy a escribir un libro con su historia. No diga que no estoy pidiendo permiso, solo quiero saber qué me va a pasar. A la emisora, a la productora le van a poner una bomba. Bueno, entonces no se hace la serie, yo hago la novela, pero quiero saber qué va a pasar. Entonces a la semana volvió el abogado y me dijo: los señores le mandan decir que televisión de ninguna manera, porque sus mujeres y sus hijos ven televisión y ellos no quieren que les cuenten ninguna historia por ese medio. Ahora, que si usted quiere escribir un libro, que bien pueda, porque eso no lo lee nadie. Entonces, bueno, ya con eso, de ahí sale esa novela. Lo que no saben ni esos hombres poderosos de la mafia, ni ciertas representantes de nuestra élite que desprecian la lectura, es que quizás no hay nada más misterioso de la permanencia y de la pervivencia entre nosotros de los libros. Siempre un libro aparece en algún lugar misterioso para recordarnos alguna historia. Y fíjate cómo los tres temas que hemos tocado, que tienen que ver con la economía, con la guerra, con la violencia y con enclaves, en un caso por el petróleo, en el otro caso, por supuesto, por el contrabando y después por el tráfico de marihuana y después de cocaína más adelante. Tú te preguntas por otra cosa que tiene que ver con esos tres polos que hemos tocado, y la gente y la multitud que tiene que huir de esos lugares porque se producen unos efectos sobre la gente. Se produjo un dolor sobre Barrancabermeja muy profundo, fue un territorio paramilitarizado en donde la masacre reinó como una especie de estrategia para despojar a esas personas de sus derechos por la empresa. En La Guajira también hubo grandes masacres paramilitares, Juancho Dique, en fin. Y por supuesto en Venezuela ha migrado mucha gente. ¿Tú has pensado ese tema del sujeto de la multitud? Escribiste una novela que se llama La multitud errante y has escrito Canción de Antiguos Amantes, que tiene que ver con esa especie de destino que tienen aquellos que han sido despojados en esos enclaves, que han sido invadidos por esa idea imperialista y tienen que ir hacia ninguna parte. Fíjate, Juan David, que siempre me ha parecido que uno de los grandes dramas de nuestro tiempo que pervierte la relación entre la gente es el exceso de individualismo. El individuo como el gran gestor, el individuo como el centro de todo, el individuo como una especie de semidios eh, a cuyo favor está subordinado los intereses de la familia, de la colectividad. Es una cosa muy propia de esta modernidad tan
tan maltrecha es el exceso del ego, de la individualidad. Siempre me ha interesado más el protagonista colectivo. ¿Qué pasa a la gente del montón? Inclusive esa novela que comentamos sobre estos primitivos clanes mafiosos, Leopardo al Sol, está contada más que desde el punto de vista del propio, digamos, protagonista mafioso, de la colectividad, el pueblo, el vecindario que los padece. Así el coro, ¿no? El coro, exacto. Siempre me ha parecido más interesante. Lo mismo en Barranca Bermeja, pues claro, Sayonara de alguna manera encarna, pero detrás de ella está todas esas mujeres del barrio La Catunga, que es el grupo de las prostitutas, que de alguna manera generan su propia ética muy particular, muy interesante, pero que están reflejando una colectividad junto con lo de los trabajadores del petróleo también. Entonces, yo he tratado de la multitud errante, por ejemplo, que es la historia de un grupo de gente desplazada, producto de esta violencia y de este desplazamiento forzado interno colombiano que va de un pueblo a otro y de ese a otro y a otro, porque de alguna manera la violencia siempre y la guerra los sigue persiguiendo. Eh, en medio de la colectividad, pues aparece el personaje novelesco que de alguna manera la representa, pero siempre me ha interesado el movimiento de la gente común, quitarle el protagonismo al que más destaca, al más famoso. Y te cuento una anécdota bonita precisamente de Barranca Bermeja, que es un sitio que le enseña a uno mucho. En una biblioteca, sabes que Barranca Bermeja tiene 3 grandes bibliotecas extraordinarias, es una ciudad muy culta. Y en una de las bibliotecas entré yo a preguntarle al bibliotecario que me contara un poco la historia de la ciudad. Y entró un grupo de niños y de niñas de escuela a que les ayudara a hacer una tarea. Y la tarea era, ellas tenían que hablar de las mujeres célebres de Colombia. Entonces estaban buscando a mujeres que estuvieran en los negocios, actrices, cantantes o políticas, y el bibliotecario les dijo una cosa que yo nunca olvidaré. Les dije, vea, ¿sabe qué? Vayan, entrevisten a su abuela, entrevisten a su mamá, a sus tías, porque célebre no es el que aparece en los medios, célebre es el que le da a los demás motivo para celebrar. Qué lindo. La multitud como sujeto de esperanza hoy, que está convocada a las calles en muchas partes del mundo y como esperanza de resistencia y contestación a esos autoritarismos y esos autócratas delirantes como los que gobiernan muchos de los países, pero también la multitud como un drama de la economía, es decir, cuando el capitalismo extrema el extractivismo sobre la tierra, después va sobre lo humano y ese desplazamiento se convierte en un negocio. Y escribiste Hot Sur, que es, y Canción de Antiguos Amantes, que son dos momentos históricos, digamos, completamente distintos, pero ahí ya hay también una conciencia de que hemos llegado a tal nivel de degradación que esa migración, es decir, que después de la expulsión y de que ya no queda nada, además hay que seguir exprimiendo a esos que están caminando para cobrarles para que vayan hacia algún lugar, a pesar de que ese lugar, por supuesto, no significa ninguna promesa. Sí, fíjate que en ese sentido, Trump, en medio o como representante de lo que es la apoteósica caída de esa hegemonía y de ese imperio norteamericano, Trump tiene la ventaja de que dice las cosas como son. Es decir, a él no le tiembla la mano o la lengua al decir que lo que va es detrás del petróleo y de los minerales, de que se trata de un negocio. Vemos esa tragedia humana o vemos grupos que se matan. O apresa a los inmigrantes con el ICE y mata gente en la calle. O sea, es una locura. Pues mira nomás con los venezolanos, los que se supone que estaba defendiendo con este ataque y con esta injerencia tan brutal que defiende al pueblo venezolano para que viva mejor. Y al mismo tiempo hubo un informe eh, de 60 minutos de lo que son los venezolanos expulsados a la brava de los Estados Unidos y enviados al CECOT, que es ese campo de muerte que tiene Bukele montado en El Salvador. Entonces,
como tú bien decías, hay negocio detrás de todo esto, es el capitalismo, sus negocios, su afán de extraer, además profundamente destructivo, porque y es el presidente Petro que lo ha dicho, mm, se matan por sacar petróleo y el petróleo se utiliza para hacer más armas, para poder sacar más petróleo en un proceso, para en un, extinguir nuestro planeta. Además, o sea, es una lógica delirante, ¿no? es una lógica tanática, es decir, dirigida hacia la muerte como es la Como proyecto. aniquilación como especie y el final del planeta. Y sin embargo, para llegar al tercer tercio y recta final de nuestra conversación, tú y muchos otros en este país se han empeñado en seguir insistiendo en la paz. Y la paz es una conversación, como lo dijiste al principio de esta conversación. La paz es una insistencia, es una persistencia. Nadie que busque la paz lo hace una sola vez. Es una especie de fuerza que lo habita uno día y noche. Y tú en el año 82, 83, eres llamada como periodista y como alguien que representaba sectores más progresistas del país a participar en un proceso de paz que fue el primer proceso de paz contemporáneo que llenó de esperanza y de palomas las calles bogotanas y significó la llegada de Belisario Betancur a la presidencia de nuestro país. Sin embargo, ese gobierno terminaría de una manera desesperada, completamente, no se podía calcular que ese comienzo tan esperanzador, que es como comienza el libro que este año cumple 40 años, que se llama Historia de un entusiasmo, ese entusiasmo con el que empezó este país terminó otra vez en un impulso tanático. ¿Cómo fue la llegada tuya a ese proceso de paz y qué significó para ti como experiencia de vida participar en esa experiencia que tiene que ver con el momento actual? Pues el presidente de los colombianos, sin ser uno de los comandantes ni líder, ya era parte de la organización M19 con la cual se estaba negociando entre las otras Pues que mira, estaban. yo creo que estos últimos 40 años de la historia de Colombia, con todos sus tremendos bajonazos y toda su violencia, ha significado de todas maneras una comprensión profunda de lo que es la paz y de la necesidad de la negociación. Cuando tú ves hoy muchos de los tremendos conflictos que hay en el mundo y piensas que se hubieran podido solucionar con una mesa de negociación, con negociación diplomática, y que sin embargo no se hicieron, no se hizo, porque la guerra parece querer imponerse y primar seguramente por esa misma lucha por los recursos naturales que, 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 que es como la libido que moviliza las fuerzas guerreras. Colombia, mientras tanto, es un país que ha querido negociar. Nosotros hemos aprendido a negociar. Hace 40 años, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, la palabra negociación era impensable. Es decir, que se hablara con los grupos insurgentes era equivalente a pertenecer a esos grupos y por tanto candidato a ser asesinado. Torturado, claro. Con todo veo la paz como un gran animal que asoma la cabeza y luego se sumerge bajo tierra, pero hay que esperar porque ella vuelve a salir. Y la paz no, la paz ha tenido sus momentos brillantes como es ese que se cuenta en ese libro. Digamos, yo creo que ese libro refleja lo que fue lo que se podría llamar una épica de la paz, donde había estos, en ese momento, jóvenes del M19 que entregaban las armas y eso aparecía como un llamado a la esperanza, ¿no? Me acuerdo de la consigna que se callen los fusiles para que hable la gente. Eso era tan novedoso, Juan David, tan novedoso en este país, que se pudiera pensar que no solo las balas tenían que sonar, que las voces de la gente contaban. Y claro, tuvo bajonazos brutales. El libro, de hecho, termina en un baño de sangre. Pero luego viene nuevamente, se abre y viene la negociación con las FARC y se logra la negociación con las FARC. Bueno, con ese mismo grupo, unos años después, no más, ¿no? Bueno, Sí. finalmente con el M19 se entregan no solamente se entregan las armas, sino que se abre un proceso electoral y se abre un proceso de lucha Constitucional, además. constitucional. Bueno, yo creo que el gran eh, logro finalmente, aparte pues del ingreso a la lucha política legal de grupos armados como el M19, o principalmente el M19, es ese proceso de negociación y de paz lleva un proceso constituyente, lleva la Asamblea Constituyente y lleva la Constitución.
que es pues nuestra bandera, nuestra insignia, nuestra guía, el respeto por la Constitución del 91, en buena medida nos hace el país que somos y tener un marco de convivencia, de derechos humanos, de desarrollo, de felicidad que tenemos que respetar. Entonces, son periodos. Yo entré ahí, pues un poco por lo que tú dices, yo venía con una trayectoria de izquierda, pero al mismo tiempo pues estaba trabajando en Semana, que en esos tiempos de los 80, Semana era realmente un referente nacional, en la medida en que tenía acceso a información que venía del poder y también tenía investigadores que buscaban en otras esferas de la realidad. Yo entré ahí con un profundísimo desdén, no te diría odio, malestar por las armas, que siempre las he detestado. No he querido ni tocar una porque para mí es un fetiche de todo lo que no debe existir. Em, lo sigo teniendo, pero con la esperanza de que realmente se pudiera dejar a un lado ese periodo de lucha armada del país y que la expresión, el enorme descontento, de todas maneras, de un pueblo siempre vapuleado, oprimido, dejado de lado, abandonado, privado de justicia, que se pudiera expresar por vías políticas legales, ¿cierto? Que se abriera el cauce democrático para incluir la protesta legal, legítima, la exigencia de derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad, con alegría, con las necesidades mínimas copadas. Entonces me metí ahí con un enorme interés y pasión. Em, Eso tuvo pues un bajonazo brutal. En determinado momento se cerró el proceso de paz. Yo creo que el presidente Betancourt se vio abrumado por las fuerzas contrarias entre los militares y la propia clase política y las clases altas de este país. Se quedó sin juego. Em, yo terminé en el exilio porque todos los que habíamos estado comprometidos en ese proceso, pues pasamos a ser los malos del paseo. Y luego de amenazas de muerte, digamos, considerables, tuve que salir al exilio, desde donde escribí el Escribiste. libro. Ahora se cumplen los 40 años. Camilo González colaboró en la escritura de ese libro. Entonces ahora en estos días estamos haciendo entre los dos el prólogo para la nueva edición que Penguin Random House la quiere sacar con una tapa bonita y un llamado sobre todo a los jóvenes, a que recuerden lo que fue ese momento en donde la paz empezó a brillar como una expectativa. Ahora, en esta era de amenaza a nuestro continente por cuenta de los Estados Unidos, que parece que tira los dados a ver a cuál de nuestros países invade o revienta o roba, eh, esa defensa de la paz viene siendo más importante que nunca, que no nos metan a nosotros en una dinámica de guerra mundial que va a acabar no solo con nosotros, sino con varias generaciones por venir. Pero sobre todo ese libro, y es mi pregunta final, tiene una virtud, y yo te lo dije cuando hablamos hace unas semanas para invitarte, y además te quiero agradecer porque viajaste para estar aquí, es un gesto realmente que considero muy generoso por parte tuya. Y la virtud de ese libro es que es capaz no solamente de hablar de un contexto histórico, de un momento en donde hubo un sueño que poco a poco se ha ido construyendo, como lo dices, con momentos de mucho horror, por supuesto, y de retrocesos y de contrarreformas, como todo lo que significó Álvaro Uribe para este país. Tiene una virtud, digo, y es que desde entonces, y me imagino que desde que eras una periodista o desde que fuiste una estudiante de literatura, de filosofía y letras, entiendes que la paz, la guerra, los conflictos los vivimos seres humanos que nos traicionamos, seres humanos que por pasiones tristes somos capaces de tirar al traste proyectos importantes. A veces, como dices, el individualismo nos gana y somos capaces de preferirnos a nosotros mismos por unos minutos de gloria en vez de entender que lo que necesitamos es perspectiva histórica. Yo creo que ese libro nos va o le va a ayudar a comprender a quienes no lo han leído, a que esa
ese ethos o esa forma de ser de esos seres humanos que vivimos en este territorio también tiene que transformarse, porque está llena de unas pasiones muy tristes esa historia, ¿no? Claro, tú lo dices bien. Y fíjate que en estos tiempos en donde se oyen esas voces tenebrosas, donde que la seguridad se logra es por las balas y la represión y acabar con el disenso y acabar con el que esté en contra y acabar por los tiros, a los tiros con todo el mundo. Yo creo que ese libro le puede dar una muestra, iluminar un poquito a las generaciones que vienen lo que fue esa sensación de epifanía que vivió el país en esas épocas de esa primera negociación, que pese a las balaceras y a los muertos, de hecho fueron muchos los muertos que se pusieron, generalmente la gente que se iba desarmando la iban matando, pero de todas maneras había esa sensación de juventud, de futuro, de mañana, que da la idea de la paz. Podemos vivir en paz, podemos no matarnos. Los colombianos no estamos destinados a matarnos, ni está en no está en nuestras células la imposición de la violencia, eso no es verdad. Son fuerzas muy específicas las que creen que es a través de la violencia como se debe gobernar este país. Nosotros ya estamos indeleblemente marcados por el sumum de la violencia y de la apología de la ferocidad y de la crueldad que es el genocidio de Gaza. Lo llevamos marcado en la frente, que nos diga a dónde lleva ese impulso de que nosotros, de que alguien gobierna y alguien se hace poderoso y se hace rico mediante la destrucción de un pueblo. Nosotros los que llevamos la carga del dolor enorme, la rabia que produce ese genocidio, tenemos que ser abandonados de la paz ante todo, la paz como supremo bien y Colombia como país que ha sabido pelear por ella. Cuando te dicen no es que la paz fracasó, no, la paz no fracasa, por momentos se asfixia, pero cada generación tiene que acometer la tarea de volverla a levantar. Sin duda. No, Hay que no, tener esperanza porque la esperanza es algo que está por nacer y tengo la esperanza de que ojalá hagamos una segunda parte de esta conversación cuando vengas de nuevo a la Feria del Libro a presentar la edición de los 40 años de historia de un entusiasmo, para que hablemos de un tema que creo que también tocas en otro grupo de libros que no alcanzamos a incluir, quizás porque teníamos que reflexionar sobre estas urgencias, que es tu mirada también sobre las élites. Te has ocupado de pensar cómo también las élites han tenido un papel complejo, duro en estas violencias. Pienso en Los Divinos, pienso por supuesto, en Demasiados Seres, pienso en otras novelas en donde no solo son esos sujetos invisibles, sino esos que son visibles, que también protagonizan horrores, dramas humanos, como el del muchacho asesino de esta niña Juliana Zamboni, que te tocó tanto y que hace parte de esa novela llamada Los Divinos. Pero ojalá podamos tener esa segunda conversación y de verdad quiero darte las gracias por estar aquí, por viajar hasta Bogotá para esta conversación pendiente, además de las cosas que vas a hacer aquí en la ciudad. muchas gracias a ti, Juan David. Como siempre, un placer enorme hablar contigo. De nuevo, felicitaciones por este espacio tan necesario. Y ojalá se nos presente nuevamente la oportunidad de seguir conversando y como siempre te escucharé hablando con todos tus Muchas entrevistados. gracias. A ustedes gracias. Yo creo que ahí quedan decenas de libros, porque ya he escrito más de una decena. Por supuesto, Delirio, de la que no hablamos, que hace parte de un tríptico también de personajes que pertenecen a todo lo que somos los colombianos, que además la pueden ver en una serie que está en la plataforma Netflix. Pero yo quería hablar con Laura de esta urgencia en la que ella llamó con una frase que quiero recordar como final de este programa. Con el imperialismo no se juega ni se debate. Gracias por estar aquí para llenarse de razones, no para tener la razón. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.